Bienvenidos a un nuevo episodio de Miss Fungi Belleza Subterránea. Soy Josefina Caso y en el episodio anterior estuvimos hablando de las micorrizas, esas asociaciones entre hongos y las raíces de las plantas. Hoy vamos a seguir un poco con ese tema de hongos asociados a algas. ¿Qué son los líquenes? Estoy con una especialista, Alejandra Facio, bienvenida, muchas gracias. Gracias a vos. Quiero que te presentes, que el público te conozca, porque yo te conozco de trabajar todos los días, sé que sos maravillosa y hoy nos vas a explicar de los líquenes, eso que sé que muchos allá del otro lado lo han visto en los árboles, en las rocas, pero que no tienen la menor idea de qué es aún, ¿no? De que se llama así, líquen. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, yo trabajo en liquenología, sobre todo en la parte de biodeterioro de patrimonio, ocasionado por líquenes, y les voy a contar primeramente qué es un líquen. Un líquen es una asociación entre hongos y algas. Es una asociación muy estable hace muchos años, donde el hongo se especializó en su forma de nutrición de manera tal que vive a partir de los hidratos de carbono que produce las algas en fotosíntesis. Entonces, se le llama biontes, ¿no? Son dos biontes, algas y hongos. El hongo el micobionte, el alga el fotobionte. ¿Y qué le da el hongo? La gente se pregunta, claro, ¿no? ¿Por qué están juntos ahí? ¿Por qué están juntos hasta millones de años? Bueno, porque a su vez el hongo lo que hace es, por un lado, filtrar la luz UV para que le llegue al alga la luz UV justa que precisa. A su vez, le da la humedad justa también que está necesitando para vivir. Y también los hongos producen metabolitos secundarios, sustancias que depositan sobre el líquen y que actúan como protegiendo al talo liquénico del ataque de virus, de bacterias, de otros hongos. Por eso son metabolitos generalmente con actividad biológica. Impresionante. Ahora, te escuché decir millones de años. Millones de años, sí. Wow. Es una asociación muy estable. Es más, la era del deshielo, por ejemplo, fue datada con líquenes. Cuando los glaciares se retiraron, las morenas quedaron expuestas y los propágulos que consiguieron sobrevivir en ese ambiente fueron los líquenes, porque los líquenes, una característica que tienen es que por su organización son capaces de vivir en ambientes muy extremos. Pueden vivir en la Antártida con mucha luz UV, con alta irradiación y con poca actividad de agua, y también pueden vivir, por ejemplo, en la Puna a 4.000 y pico de metros de altura, sí, en lugares con baja cantidad de nutrientes, y entonces los hace muy característicos. Los puedo encontrar en la Puna, los puedo encontrar en la Antártida, y también se usa, hay una línea que es la liquenometría, que se usa para datar, por ejemplo, los moais de las Islas de Pascua que fueron datados con líquenes. Con líquenes, o sea, los Tienen líquenes muchos siempre estuvieron ahí. Siempre están. Y ahora nos estamos enterando que para datar todas esas eras geológicas se necesitan de los líquenes, o sea, tienen un papel fundamental en nuestra historia. Sí. Ahora, te pregunto, ¿dónde encontramos estos líquenes? Está bien, ya me contaste, a las alturas, en los glaciares, pero ¿cómo hago para ir a un bosque y encontrarlos, darme cuenta? Esa es una pregunta interesante porque los líquenes se los puede encontrar en casi todos los sustratos, en casi todos los materiales. Si yo voy a un bosque, voy a encontrar los líquenes que se les llama cortisícolas, que son los que crecen sobre corteza, ¿no? Pero también puedo llegar a encontrar líquenes folícolas, que crecen sobre las hojas de las plantas. Es un micromundo, ¿no? Que uno pasa por ahí y no sabe que está, pero realmente es una diversidad muy grande. Los líquenes son muy específicos también y los puedo encontrar también en rocas, porque también son formadores de suelo, meteorizando esas rocas. También hay líquenes que crecen, se les dice terrícolas, porque son forman parte de costras de suelo, crecen sobre suelos, se usan para restauración de suelos. Wow. Y también los puedo encontrar hay que ya no hacen un papel, digamos, todo ese metabolismo tan bueno que tienen para la naturaleza a nivel ecológico,
cuando atacan el patrimonio cultural o edificado, se convierten en un problema a solucionar, ¿no? Exactamente. Tiene sus pros y sus contras. Exacto, exacto. Pero pueden crecer en absolutamente cualquier sustrato, incluso, por ejemplo, a nivel patrimonio puede uno llegar a encontrarlos sobre vitró. O sea, pueden crecer en vidrio. Bueno, en un montón de superficies. ¿Y la exacto. forma de clasificarlos es por la superficie donde crecen? Hay distintas, claro, varias clasificaciones. Ajá. Una es la superficie. Entonces tenemos los cortisícolas, los axícolas, que son los que crecen sobre material orgánico, roca, hormigón, mármol de Carrara, lo que sea. Después tenemos los terrícolas, que crecen en tierra. Y a nivel, digamos, cómo se sujetan al sustrato, también hay una clasificación. Ok. Es decir, si ustedes deben conocer la mayoría, los que se les llaman las barbas de viejo, que se las confunden a veces con lianas en los bosques andino-patagónicos, que son esas que parecen lianas, que esas, digamos, se adhieren por un solo punto y caen, y pueden llegar a medir hasta 9 o 10 metros, un montón. que son las usneas. Ajá. Eso se le llama fruticosos, un solo punto de adhesión. Bien. Pueden ser ramas circulares, ramas aplanadas que pueden caer o estar en forma erecta. Si no, tenemos los crustosos. La palabra lo dice, viene de costra. Y crecen como una mancha de pintura sobre el sustrato porque está adherido a lo largo de todo el talo al sustrato por unas estructuras que se llaman ricines, que viene de raíz, que son mechones de hifas. Y los foliosos, que tienen ricines más que nada desde el centro hacia el margen, pero ya el extremo de los lóbulos del margen no los tiene, entonces folioso viene de folia, de hoja. Parecen hojas. Cuando la gente los ve verdes por el alga que les da el color, piensa que son plantas, ¿no? En general la gente piensa que los líquenes son plantas. Acá y son hongos. Acá estamos desmintiendo todo. Son hongos liquenizados. En realidad uno dice hongos y líquenes, no. Los líquenes son hongos especializados en su forma de nutrición. Ya no pueden vivir en vida libre, no se los encuentra en vida libre, solo en la asociación. Exactamente, o sea, sí o sí necesita el hongo de esa alga. Exactamente, para sobrevivir. Mientras que hay algunas de las algas que hacen simbiosis con los líquenes que se las puede encontrar en vida libre. O sea, pueden estar las algas solas. Exactamente. Ahora, te pregunto, porque los que nos están escuchando seguramente entraron diciendo, bueno, una alga es ese filamento verde que solemos ver en las películas o en las playas. Y el hongo, la mayoría siempre pensamos en champiñón. Claro. Ahora, por cómo nos los estás describiendo y estamos viendo en las imágenes, es totalmente distinto ese concepto de hongo que nosotros tenemos. Exactamente. Incluso para identificarlos se usan bibliografía especializada y claves especializadas para líquenes por todas las estructuras diferentes que forman. Y en realidad, ¿qué es un líquen? Un líquen se le dice que es el exohabitante. Por ejemplo, los hongos endofitos, que tal vez ya los vieron, son endofitos porque están dentro de una hoja, por ejemplo. Mientras que los líquenes son montones de hifas del hongo que envuelven generalmente la mayoría algas microscópicas unicelulares. Por eso la forma la da el hongo y el color lo da el alga. Y la forma de reproducirse sexualmente es mediante las estructuras del hongo, que son las mismas que forman los hongos en vida libre. Increíble. La verdad que sí, son organismos fascinantes. ¿Lugares donde hayas estado buscando líquenes? Sí. Uy, mucho. Desde Buenos Aires, en las reservas de acá, de Costanera, mismo en el predio de Ciudad Universitaria. No sé, estuve también, bueno, ahora estamos trabajando mucho en los monolitos de la Reserva Arqueológica Museo a Cielo Abierto Los Menires en Tafí del Valle. Eso es Tucumán. En Tucumán, provincia de Tucumán, con el tema de el cuidado de esos monolitos que tienen 2000 años, más o menos de antigüedad, y son 125 monolitos, y hay 5 comunidades indígenas asociadas a estos monolitos. Y bueno, están cubiertos de líquenes porque en su momento estuvieron en otro ambiente y después, durante la dictadura militar, se los cambió de lugar y los llevaron a un ambiente donde es muy húmedo y donde el cambio digamos, de clima durante el día es muy grande. Puede ser
mucho calor de día y mucho frío de noche. Eso hace que haya una atracción y contracción de los líquenes que forman fisuras y eso hace que penetre más agua y eso hace que las hifas de los líquenes se introduzcan ahí en la roca y a su vez generan estos metabolitos secundarios que acá en Patrimonio, ¿qué pasa? Lo que hacen, muchos son ácidos, es meteorizar la roca. Algunos son, se le dice quelantes, arrancan los iones, por ejemplo, iones calcio, iones magnesio, y forman sales de oxalatos que se depositan en la superficie y van meteorizando. Eso que se hace, lo hacen habitualmente para formación de suelos, en el caso de Patrimonio es, digamos, es un problema grave. Es un problema. O sea, acá estamos también demostrando que las ciencias, o sea, las naturales se juntan también con las sociales, químicas, por las ejemplo. químicas. Sí. Exactamente. Con geología, en este proyecto hay geólogos, hay químicos, hay arqueólogos, biólogos. Es multidisciplinario. Es multidisciplinaria. En realidad el área mía sí es muy interdisciplinaria. Porque los líquenes tienen varias líneas de investigación. Sí, yo en mi doctorado trabajé con cultivo de micobiontes liquénicos. Vamos a eso, vamos desde el principio. Vamos desde el principio. ¿Cómo fue? A ver, entraste a la facultad, dijiste quiero estudiar biología, pero ¿cómo fue ese primer amor de decir quiero estudiar biología? El amor por la biología me surgió en el secundario. Yo estaba en el secundario y tuve una profesora de biología que es como que me hizo fascinar la biología. Por eso yo creo que la docencia es tan importante. Y dije, cada vez que me preguntaban en mi familia, ¿qué vas a hacer? Algo con biología. Algo con biología. ¿Entraste a la facultad? Sí, para ser bióloga. Para ser bióloga. ¿Y ahí fue donde te encontraste con los hongos, con los líquenes? Sí. Con los hongos primero, o sea, yo empecé de estudiante ya más o menos a los 21 años, 22, ya empecé a venir acá al laboratorio, a trabajar con el herbario y me empezaron a gustar los hongos. Empecé primero trabajando con hongos de vida libre y en un momento cuando me licencié tenía que elegir qué hacer en mi doctorado. Entonces, como yo venía mucho de la taxonomía de hongos de vida libre, quería hacer algo diferente. Entonces, la liquenóloga, en ese momento con Mónica Adler, que estaba aquí, que es, ella realmente es una autoridad en líquenes porque dirigió a casi todos los liquenólogos de Argentina, también. Pionera total. Me dijo, ¿querés hacer la tesis en líquenes? Digo, bueno, vamos a cambiar de tema. Y me dijo, ¿querés hacer taxonomía o querés hacer algo arriesgadísimo, que hay re poca bibliografía, que es cultivar al micobionte solo y ver si produce los mismos metabolitos que el líquen en la naturaleza? Y me tiré a la pileta. Sí. Y la verdad que fue muy bueno porque tuve dos directoras, una liquenóloga y una química, y entonces aprendí mucho también la parte química. La parte química. Sí. Ahora, hay muchas liquenólogas en la Argentina, son pocas en el mundo. ¿Cuál es la situación? Eso es una muy buena pregunta. A ver, estudiar los líquenes, cuando uno estudia líquenes se enfrenta a varios desafíos. Uno es que somos en Latinoamérica, mismo en Argentina, muy pocos liquenólogos. El país de Latinoamérica más liquenólogos tiene es Brasil, pero, por ejemplo, en Argentina, cuando nosotros en el 2022 ganamos un subsidio de agencia para organizar el Congreso Latinoamericano de Líquenes, que fue virtual, porque veníamos de pandemia, nos juntamos, los que íbamos a organizar el congreso, y éramos, no sé, 8. O sea, en Argentina somos muy pocos, y en general, en Latinoamérica, cuando yo voy a los congresos, y bueno, a veces somos 60 personas, 100 como mucho. 100 es un éxito. 100 es demasiado. Y después a nivel internacional, por ejemplo, el año que viene está el IAL, que es el Congreso Internacional de Liquenología, por ahí se pueden llegar a juntar, no sé, 200 personas, 300. Somos muy pocos. En el mundo. En el mundo es un desafío porque yo siempre digo que no se puede querer lo que no se conoce, y el tema es que hay mucho desconocimiento, los líquenes necesitan más difusión, y como siempre se necesitan recursos, se necesitan especialistas, porque hay muchas especies por estudiar.
muy pocas especies. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en Tucumán y desde los años por ahí 70 que nadie iba a recolectar y identificar líquenes, entonces estamos encontrando especies nuevas. Se necesitan especialistas, se necesitan recursos, infraestructura, financiamiento para poder tener proyectos a largo plazo y formar gente, ¿no es cierto? Formar gente que continúe con el estudio de estos organismos, que la verdad que son fascinantes. También son bioindicadores de contaminación. Entonces, estábamos hablando de los congresos. Yo ya le he contado a la gente que la ciencia se comunica a través de ir a estos eventos, estar en contacto con otros científicos. No solo es escribir, publicarlo, sino que necesitamos ese intercambio de ideas como estamos haciendo ahora entre nosotras, que yo estoy aprendiendo muchísimo y ellos también. Pero bueno, quiero saber un poco más sobre tu carrera, porque llegamos hasta el doctorado. Sí. Hablaste de formar gente, o sea, te formó a vos Mónica Adler, vos ahora estás formando a otra gente, pero tu trayectoria no solo fue en Argentina. No, hice un postdoctorado de 3 años en la Universidad de Sao Paulo con una beca de la Fundación de Amparo y Pesquisa de la Universidad de Sao Paulo. Una beca muy buena porque venía con un subsidio de tantos reales por año, así que también pude comprar y dejar allá armado medio un laboratorio con microscopía, con biología molecular, etc. Y fue bastante enriquecedor porque pude trabajar también allá con la parte química, con la parte metagenómica, con la parte de biología molecular y con la parte taxonómica. Y también aprendí un poco de manejo de espectroscopía Raman de superficie. Un montón de técnicas, hay muchas que yo no estoy entendiendo, ya me vas a explicar después, pero esto de los subsidios, para que la gente entienda, ¿por qué recibimos subsidios? ¿Para estudiar y ya? No. O sea, ¿qué es lo importante detrás de los líquenes que vos le contarías a nuestro público para que diga, bueno, necesito realmente apoyar a la ciencia, que les den más subsidios, financien a los líquenes? Por ejemplo, nosotros estamos ahora hablando tratando de ver si después podemos hacer un acuerdo de cooperación con la gente de gestión ambiental del municipio de Vicente López para estudiar los líquenes como bioindicadores de contaminación del municipio. Los líquenes tienen distinta sensibilidad a la contaminación y bueno, hay un mito, por ejemplo, que es que donde no hay líquenes está contaminado. Bien, me gusta, desmintiendo mitos. No es así, tan así. Es decir, los líquenes crustosos son los más resistentes a la contaminación, los foliosos un poco menos resistentes y los fruticosos los vas a encontrar en lugares pristinos, vírgenes de contaminación. Pero en los lugares contaminados lo que voy a encontrar líquenes, pero lo que pasa es que no voy a encontrar diversidad, voy a encontrar las especies que son resistentes a esa contaminación. Eso es lo que a veces se comunica erróneamente, exactamente. Y es una herramienta importante para estudiar, qué sé yo, lugares donde hay actividad minera, o sea que donde están, digamos, la diversidad es, digamos, se ve reducida porque, digamos, empieza a desaparecer biota porque por el hombre, ¿no? Por el mal uso del hombre, de la agricultura, de los agrotóxicos, de la minería, de lo que sea. Sí, no está más su sustrato. Y entonces se pierde la diversidad y las poblaciones se ven alteradas. Entonces, como los líquenes están permanentemente en el lugar, es un muy buen monitor de contaminación. Esa es otra línea de investigación que también es muy importante. O sea, los líquenes están en nuestra cultura para proteger, tenemos que proteger nuestro patrimonio. Sí. También están en estas acciones de cambio climático, o sea, nos sirven muchísimo como indicadores, positivo y negativamente. Exactamente, porque el cambio climático hace falta gente también que estudie cómo el cambio climático está, digamos, afectando a las comunidades de los líquenes también. Sí, nuestra diversidad. Nuestra diversidad. Y por el otro lado, la producción de metabolitos secundarios en cultivo, que algunos tienen importancia biológica, como antivirales, como virucidas, como antibióticos, como anticancerígenos.
Entonces tiene una línea biotecnológica, de explotación biotecnológica, que también es interesante y necesita financiamiento, obviamente, ¿no es cierto? Los medios de cultivo, todo, bueno, los aparatos, todos los solventes que se necesitan para la parte química, todo eso, o sea, necesita financiamiento, y realmente es interesante porque las comunidades indígenas, justamente, que tienen esos conocimientos de boca en boca, nosotros las veces que hemos ido, hemos charlado un poco, y bueno, a veces ellos te dicen, bueno, este líquen, mi abuelo dijo que servía para cuando tenía mal el riñón, o a veces ellos saben qué líquen usar cuando tienen un resfriado y hacerse un té. El ácido único se ha comercializado durante mucho tiempo para cremas de quemaduras, se usó mucho como antibiótico. ¿Y salió de un líquen? Sí, y la orceína, que se usa para las clases de botánica, para fijar las fases de la meiosis, sale de la orceína que produce un líquen. Los líquenes tienen 3 vías metabólicas, y la vía del acetato polimalonato produce sustancias que son únicas de los líquenes, que no hay otros organismos que la produzcan, como el ácido úsnico, que se ha usado mucho como antibiótico porque tiene, hace que las bacterias no sean tan resistentes al antibiótico. Como yo le digo a la gente, parece que estamos todo el día estudiando, haciendo nada, pero estamos atrás de cada una de estas investigaciones que capaz hoy no tienen un resultado a decir, bueno, esto ya va a ser un antibiótico, pero es el primer paso. Eso es interesante, porque eso es lo que la gente necesita entender, por qué es importante que existan científicos y no solamente empresas privadas. Justamente muchas de las empresas privadas dependen de que existan científicos que estudien, por ejemplo, no sé, vamos a decir algo extraordinario como la cura del cáncer, por ejemplo, que ahora a Gabriel Rabinovich le están por dar un premio por eso, que él mismo lo dijo. Ninguna empresa privada te va a pagar 10 años para que vos estudies la cura del cáncer. Sí. Entonces, las empresas lo que hacen después es agarrar el producto terminado y probado. Pero antes que eso se necesita mucha investigación. Por eso hay muchos países que destinan gran parte de su presupuesto a la investigación científica, porque no hay manera de progresar y de ser un país desarrollado si no hay ciencia. Si no hay ciencia, no. ¿Cómo es la situación para vos hoy en día en Argentina y en Latinoamérica en general? Pues bueno, has estado en Brasil, has visto también cómo funciona allá. Sí, bueno, la ciencia acá estuvo en un momento bastante bien, incluso se hicieron 2 satélites, en fin. Ahora estamos con muchos problemas de financiamiento. Tanto las universidades como organismos como el CONICET o la agencia, que no se sabe si la van a eliminar o no. En Brasil, en un momento, pasaron por algo parecido, pero ahora, bueno, están muy bien, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos en los países desarrollados, o sea, Canadá, o por ejemplo, no sé, por decir algo, algunos países de Alemania, lo que sea, nos vamos a dar cuenta que, bueno, que adelantan mucho en sus conocimientos, en sus descubrimientos, porque cuentan con, digamos, con la infraestructura necesaria. Por ejemplo, en Brasil yo pude trabajar con espectroscopía Raman de superficie porque tenían 2 aparatos, son aparatos muy grandes, que se usa mucho para patrimonio también, que no es invasiva. Tenían 2 laboratorios de metagenómica. Acá es bastante complicado a veces conseguir lugares donde hay que tener un equipo que hace la library, un bioanalyzer para analizar el ADN, los Nextera, los premios que son carísimos. No, y a veces está el equipo y no está el técnico, porque no todos sabemos hacer todo. Exactamente. Y un equipo que no tenga su técnico no sirve, porque si no se usa después se desgasta, se rompe. Entonces todo va acompañado. Se necesita el técnico, se necesitan los aparatos, se necesita formar gente para poder avanzar, ¿no? Bueno, hoy en día estás formando gente. Hoy en día estoy formando gente. Sí, volví de Brasil. Yo me presenté en ese momento para ingreso a la carrera de investigador desde el exterior. Para eso el requisito era estar más de 2 años afuera. Yo estuve 3 años.
Así que me presenté y en el 2017, en julio de 2017, tuve el ingreso a la carrera del CONICET. Así que volví al IMIBO, mi primer laboratorio cuando tenía 20 y pico de años. Y como mi directora ya se había jubilado, bueno, la línea de líquenes había quedado acá en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, había quedado, digamos, vacía. Entonces, uno de mis, no sé si desafíos, pero una de las, qué sé yo, sí, un desafío mío es poder otra vez hacer, digamos, crecer esa línea. Bueno, así empezaste un poquito con docencia. Sí, también estoy haciendo docencia. Y ahí fueron apareciendo los alumnos, los interesados. Sí, porque, por ejemplo, ahora con la doctora Cecilia Carmarán, el año pasado empezamos con una materia nueva, se llama Micología Avanzada, donde se estudian los hongos en interacciones con plantas, con insectos, etc. Y entonces ahí yo empecé, que son las primeras clases, y es enseñarle a los alumnos a cultivar micobiontes liquénicos. Lo tuyo. Es lo mío. Sí, bueno, acá en Argentina solamente, bueno, en el mundo son pocos que hacen cultivos de micobiontes liquénicos. Estoy yo, después una austríaca, que ya se jubiló, pero tiene una digamos, discípula, que es Lucía Mungia. Y después en Brasil también son donde más están trabajando. Y después en el mundo no hay nadie más que trabaje con cultivo de micobiontes. O sea, no solo se puede cultivar gírgolas, champiñones, sino que también exactamente, también micobiontes liquénicos. Para ver si sembramos ahí alguna espora y alguien... Sí, bueno, qué sé yo, a veces, en mi experiencia en la tesis, por ejemplo, la mayoría de los micobiontes produjeron, no solo produjeron el mismo metabolito que el líquen en la naturaleza sin el alga, sino que además el rendimiento fue 10 veces mayor. Lo que pasa es que en material, o sea, en crecimiento en sólido, que yo hice placas de Petri en sólido, crecen como verrugas. Cajitas de Petri. Claro. Y entonces uno de los desafíos sería optimizar un cultivo líquido para que puedan producir estos metabolitos, porque yo produje úsnico, parietina, bueno, atranorina, y esos metabolitos, por ejemplo, la parietina y el úsnico, en ese momento trabajamos con Elsa Damonte de virología y tuvieron actividad virucida. Entonces, son metabolitos importantes. Porque claro. Ya para el líquen, digamos, al talo liquénico, justamente en la naturaleza se trata de eso, de protegerlos de hongos, de bacterias, de virus. Entonces, todos tienen un potencial farmacológico, medicinal. Importante. Así que es una línea que también me gustaría que empiece a avanzar. Bueno, en el día de hoy aprendimos muchísimo, así que para ir cerrando, vamos a terminar con un ping-pong de preguntas. Si tuvieses que elegir un líquen o un hongo, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Mira, si tengo que elegir un líquen, hay dos líquenes que me gustaría hacer. Uno, un líquen que se llama Neuropon, que crece en la Antártida, porque si fuera ese líquen estaría muy feliz ahí en ese lugar inhóspito, tranquila, un lugar muy pristino, muy virgen de contaminación, pero creo que en estos momentos hacemos un poco de paradoja con cómo está ahora la ciencia. En este momento, si yo tuviera que ser un líquen, me gustaría ser un líquen crustoso resistente. Resistente a todos los cambios y las cosas que pueden, y estar ahí, resistiendo. Resistiendo, totalmente. Sí. ¿Crees que hay algún líquen que está subestimado? ¿Que debería estar más visible? Sí, los folícolas. Los folícolas están muy poco estudiados. Los que crecen sobre las hojas, exactamente. Y hay otro mito, les voy a decir, que generalmente la gente que trabaja a veces en paisajismo o los agrónomos, cuando ven líquenes en los árboles, los arrancan y pintan el árbol. En realidad, eso faltó decir, el líquen es una asociación entre hongos y algas, y el hongo se alimenta del alga, no le hace nada a la planta, solo la usa para sujetarse. Al árbol no le hace nada. Ahora, cuando crecen sobre hoja, si empiezan a crecer en cantidad, limitan a la hoja como superficie para fotosíntesis. Entonces ahí, esa parte
bueno, falta bastante también estudiar la diversidad de hongos folícolas, ¿no? Es una cosa que falta estudiar. ¿Hay algún también. mito que nos queda ahí pendiente? Pues la verdad no hoy, son plantas. eso, sobre todo que se lleven eso. Cuando vayan caminando, sobre todo por los bosques o por la costa atlántica, vayan mirando, observando. Muchos de los metabolitos a veces también los producen sobre sus cuerpos de reproducción, entonces los van a ver de colores anaranjados, rojos, amarillos. Entonces, miren con más atención cuando van caminando a la playa y ven toda esa vegetación, también se van a encontrar con los líquenes que son muy lindos. Bien, continúo. Si tuvieses que conquistar a alguien, ¿qué líquen le regalarías? Acá no regalamos ramos de flores, regalamos hongos o líquenes. Y muchos, un telosquistes Chrysophthalmus. Es muy lindo, es fruticoso, produce parietina y es anaranjado. Todo anaranjado, con sus cuerpos de fructificación muy, muy anaranjados, muy ramificado, así que realmente es una preciosura. Me encanta, es un color ahí bien llamativo para decir, ¡ay amor, te estoy tratando de conquistar! Exactamente, sí, es muy lindo. Bien, si los líquenes hablaran, ¿qué crees que nos dirían? Esa es una muy linda, me gusta mucho esa pregunta, porque yo creo que como estamos viviendo ahora en el mundo, después de pandemia, donde uno pensó que cuando uno volvía de la pandemia la gente iba a ser más solidaria, se iba a ayudar más, pasó todo lo contrario. Hasta que íbamos a conservar más nuestra diversidad. Exactamente. De repente vimos animales, todo ahí dando vueltas, y dijimos, bueno, vamos a estar mejor con la naturaleza. Y bueno, si yo tendría que hacer algo de decir una enseñanza, me da el líquen, que es algo que se está diciendo bastante en el tema de la ciencia, nadie salva solo. El hongo con el alga lograron unirse, formar una asociación, un beneficio mutuo durante muchísimos años, es una asociación estable y ellos dos juntos viven muy bien y bueno, como les mostré recién o les hablé recién, son muy importantes a nivel ecológico, a nivel biotecnológico, a nivel de formación de suelos, a nivel de monitoreo ambiental, a nivel de todo, y tal vez cada uno por su lado no podrían hacer tanto como ayudándose entre los dos. Así que hay que estar más juntos que nunca. Me encanta el mensaje porque es no solo apoyarnos entre científicos, no solamente los curiosos que nos estén mirando, sino todos deberíamos estar unidos por nuestras diferentes profesiones. Exactamente. Hoy es la ciencia, mañana será otro rubro, pero todos unidos. Exacto. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Este capítulo me gusta, estos dos que estuvimos viendo de simbiosis, donde uno se ayuda al otro, sí, es importante. Tenemos que aprender de la naturaleza. Bueno, te agradezco mucho, Ale, por tu tiempo. Gracias una gran investigadora, docente, como han visto. Así que bueno, el último mensaje que le quieras dar a las personas que nos están mirando. A las personas que nos están viendo, sobre todo los jóvenes que por ahí ahora están pasando un momento difícil con el tema de cómo está ahora la desfinanciación de la ciencia, que no bajen los brazos, que sigan sus sueños, que no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta en la vida, y que sigan su impulso, que sigan su instinto, que sigan para adelante, que hemos pasado por muchas cosas y siempre resurgimos como el junco, ¿no? Que siempre queda en pie. Bueno, entonces yo el consejo que le doy a los jóvenes es que sigan su sueño. Mientras puedan, traten de hacer todo lo posible para seguir sus sueños y hacer este país más grande. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias. Gracias a todos los curiosos que nos están mirando del otro lado. Nos vemos en la próxima Espora, en el próximo capítulo, episodio de Miss Fungi, Belleza Subterránea. Estamos aprendiendo muchísimo, no solo de hongos, de algas, de plantas. Esto es Todos Juntos, así que nos vemos hasta la próxima Espora. Chao.